Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Descargo de responsabilidad. No soy, ni nunca seré, propietario de Rubí ni de nada relacionado con él, lo cual es bueno, ya que nunca se me habría ocurrido algo tan asombroso y divertido. Más de todos modos, sigamos con el espectáculo. Capítulo 3. A la mañana siguiente. El sol era fuerte y brillante mientras daba la bienvenida a un nuevo día sobre Remnant. No es que nadie en Beacon pudiera verlo, ya que, por una vez, los cielos despejados y soleados que normalmente estaban presentes en la academia fueron reemplazados por espesas nubes grises y una ligera llovizna. En esas primeras horas del nuevo día, el profesor Ozpin estaba sentado en su estudio, con una taza de café recién hecho en una mano y todavía vestido con su mono verde. Una tenía que admitir que podía ver por qué el señor Ark había traído uno. Realmente eran cálidos y cómodos. Se alegró de haber conseguido uno en su último viaje a Vale. Y a diferencia del señor Ark, no iba a permitir que nadie descubriera que lo tenía. Glinda nunca le dejaría escuchar el final. La mujer podía ser tan mala como la señorita Xiaolong cuando quisiera. Estremeciéndose ante los malos recuerdos apenas reprimidos de una Glinda adolescente, Ozpin hizo lo que siempre hacía en las primeras horas de un sábado por la mañana: moderar los foros en Beacon Inter-Scroll Network. Le pareció divertido como todos pensaban que el administrador principal de la red, EAD, Zeroxy, era un estudiante que le estaba gastando una broma cariñosa al director, ya que dicho usuario era el jefe de los foros de la misma manera que Ozpin era el jefe de la escuela. Ninguno de ellos sospechaba que fuera el propio Ozpin. Más de una vez había considerado revelar esto en una asamblea escolar solo para ver las reacciones de los estudiantes, particularmente los más groseros, que sin duda palidecerían al descubrir que habían estado insultando al director. Fue mientras hacía dicha moderación que notó una actualización en el hilo de video personal de Journey to West. Él sonrió. El señor Wukong solo había estado aquí unas pocas semanas y ya había hecho la vida de muchos de los estudiantes de Beacon tan interesante a través de su personalidad, para aquellos con quienes interactuaba, como los equipos Ruby y JNPR, y sus vídeos sobre una variedad de temas que subió a los foros. A veces deseaba que el joven fauno fuera alumno de Beacon. Otra cosa que no le dejaría saber a Glinda. Al hacer clic en el hilo, se preguntó cuál sería el vídeo. ¿Otra pelea de comida? ¿Al equipo CRDL les volverán a entregar el trasero? Incluso él tuvo que admitir que a pesar de todo su talento, esos cuatro eran unos idiotas. Cuando se subió la página, descubrió que la imagen que tenía ante él era lo último que esperaba. Allí, mirándolo fijamente, había una imagen fija, ampliada y recortada, que mostraba a Nora Valkyrie, con los ojos cerrados, dándole un beso profundo y apasionado al líder de su equipo, Jaune Ark, quien parecía como si su cerebro hubiera dejado de funcionar. Al pie de la imagen estaba el título: Bautizo a este barco el bombardero rubio. Que navegue recto y verdadero. Una la cara sonriente probablemente fue la contribución del señor Basilias. Debajo había dos vídeos. Verlos reveló que eran la declaración de amor de Miss Valkyrie y una relación con Mr. Ark en la cafetería de la escuela, y una filmación al revés de Miss Valkyrie, usando el mono de Mr. Ark, aferrándose a él en el dormitorio de su equipo, y las reacciones de sus compañeros de equipo en la puerta. Cuando el segundo video terminó abruptamente, parecía que el señor Wukong se había caído de donde había estado filmando. Ozpin encontró que su cerebro se quedó en blanco. ¿Qué el Griff? Gracias a conocer a las amigas de una adolescente Glinda, Ozpin había sido infectado con la enfermedad mortal e incurable conocida como shipping. Y aunque años de trato con estudiantes adolescentes le habían ayudado a desarrollar una paciencia y una calma interior tan largas y fuertes como la gran muralla de Mistral, no sabía cómo reaccionar ante esto. ¿Cómo sucedió esto? Momentos después, respondió a su propia pregunta. Lo más probable es que la señorita Valkyrie hubiera malinterpretado algunas de las acciones del señor Ark como románticas, y el pobre niño no pudo decirle lo contrario por alguna razón. Ozpin encontró que su transportador interior se enfurecía ante la idea. Simplemente no funciona. Jaune claramente estaba destinado a estar con Pirra o Ruby. Tal vez Weiss fuera una posibilidad remota si finalmente le daba una oportunidad y él demostraba ser un gran novio. Oyan, molesta porque los chicos solo la quieren por su cuerpo, saliendo con él para convertirlo en su hombre ideal. Quizás Blake, al verlo como un amigo y defensor de Fauno que la ayudaría a lograr la igualdad para su pueblo. Dust, incluso Ren tenía más probabilidades de terminar con Jaune a través de un romance convertido en romance que Miss Valkyrie.
¿Y cómo llamarías a una pareja de Nora y Jaune? ¿El bombardero rubio del sol? ¿El arco de Nora? ¿El caballero martillo? ¿La rubia y la valquiria? Nada sonaba bien. ¿Y sus apellidos si alguna vez se casaran? ¿Señora Nora Ark? ¿Señor Jaune Valkyria? Claramente no funcionaron como pareja. Con todos los efectos del síndrome de Shippers corriendo por sus venas como fuego líquido, Ozpin se estaba preparando para dejar un comentario, que sería sensato y gramaticalmente correcto, no algo como WTF, esto nunca funcionará, cara enojada, como lo harían esos imbéciles de CRDL. Puesto aquí, e incluso consideró tomar medidas físicas reales para quemar este barco antes de que pudiera navegar fuera de su alcance cuando un pensamiento perdido cruzó por su mente. ¿O podrían funcionar? Ozpin se detuvo, sintiéndose repentinamente enfriado. Esto nunca había sucedido antes. Por lo general, cuando esta maldición lo dominaba, quedaba atrapado en una ira excesivamente dramática durante horas, razón por la cual pasaba gran parte de su tiempo solo en su estudio. Su mente nunca antes había dudado de sí mismo cuando se trataba de envíos. Entonces, usando su nueva calma encontrada, Ozpin se reclinó, respiró hondo varias veces y comenzó a mirar este nuevo barco de manera lógica, sin emociones. Y, para su sorpresa, se encontró entusiasmado con la idea. Tanto la señorita Rose como la señorita Nikos no entendían una relación romántica, Ruby debido a su juventud y Pirra debido a que estaba socialmente aislada por su talento y fama. Los modales formales, remilgados y fríos de la señorita Schne harían que ese barco se hundiera más rápido que el desafortunado Dustanik. La personalidad bulliciosa y atrevida de la señorita Xiaolong probablemente pondría demasiado nervioso al chico como para hacer algún progreso real. Las tranquilas y pocas interacciones sociales de Miss Belladonna y Mr. Lie más allá de los dos equipos también verían un progreso lento y pequeño en el departamento de relaciones. Y el propio señor Ark era tan autocrítico que sería un milagro para cualquier chica formar una relación romántica significativa con él. La señorita Valkyrie, por otro lado, tenía una naturaleza ruidosa e infantil que tenía algunos elementos tanto de la señorita Rose como de la señorita Xiaolong, pero sin la ignorancia o la indiferencia romántica, especialmente porque ella debía haber conocido las implicaciones de usar su mono. Y el señor Ark no tenía la capacidad del señor Lie para controlar, o más bien frenar, a la enérgica joven. Sus gestos, acciones y formas de pensar significaban que él tendría que responderle, además ella no lo dejaría caer en su autocompasión y angustia, ni lo obligaría a salir de allí si ya lo encontraba allí. Luego estaba el efecto que tendría sobre los demás. Aunque doloroso, la angustia resultante podría ser buena a largo plazo para los dos pelirrojos, haciéndolos más conscientes de sus sentimientos y más dispuestos a actuar en consecuencia en relaciones futuras, mientras que Mr. Lie estaría soltero, disponible como novio para cualquier chica. Y como un joven tranquilo, respetuoso y de buenos modales en una escuela llena de adolescentes, sin duda sería un bien atractivo para muchas jóvenes que buscan el amor. Sí, sonriendo para sí mismo, Ozpin se separó de la computadora y se dirigió hacia la ducha de su baño, con café en mano. Una parte de él todavía quería enfurecerse ante la idea de que estos dos formaran una relación, pero la mantuvo bajo control y decidió que esta vez dejaría que el barco navegara su propio rumbo a través del tormentoso océano del amor. De todos modos, todavía le molestaba no poder pensar en un buen nombre para el barco. En los dormitorios de estudiantes en una sección diferente del campus, la mayoría de los estudiantes todavía dormían. Jaune Ark, hace unos minutos, no era uno de ellos. En la habitación del equipo JNPR, Pirra dormía profundamente en su cama, su rostro era un mar de calma, aunque todavía vestía su uniforme escolar en lugar de su pijama. Ren también estaba durmiendo en su propia cama, pero mientras su mente estaba en paz, su cuerpo inconscientemente se movía como respuesta a que Nora no estaba allí. ¿Y la propia Nora? Todavía usando el mono de Jaune, actualmente estaba durmiendo sobre su pecho, acurrucada como un gato, incluso ronroneando un poco, con la cabeza colocada en la curva de su cuello, con una enorme sonrisa presente en su rostro. Jaune gimió. Esto podría ser un problema. Después de que todos se aseguraron de que San estaba bien, a lo que Neptune les había asegurado que no se preocuparan, el único daño que San había recibido era en su orgullo, mientras se llevaba a su líder de equipo que gemía, los equipos Ruby y JNPR habían regresado a sus habitaciones para algo de descanso y sueño.
Esto se había retrasado porque Nora, en lugar de ir a su cama o meterse en la de Ren, había esperado hasta que Jaune se hubiera quitado la camisa y los boxers y se hubiera metido en la cama, y luego se había metido debajo de las sábanas y se había acurrucado contra él como si fuera un oso de peluche. Esto había resultado en que el rostro de Pirra recuperara una expresión fea cuando levantó a Nora, la arrojó en su propia cama y luego se sentó con los brazos y las piernas cruzadas a los pies de la cama de Jaune, mirando a Nora, claramente sin dejarla acercarse a Jaune. Nora se había sentado en su cama y le devolvió la mirada, lo que resultó en una seria competencia de miradas, cada una decidida a vencer a la otra. Jaune suspiró, se volvió hacia la pared y finalmente se quedó dormido. Ren quedó inconsciente como una luz en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Si Jaune tuviera que adivinar, basándose en los eventos de anoche y el hecho de que Pirra todavía estaba en su uniforme, se había sentado en su cama hasta que creyó que Nora estaba dormida antes de ir a su propia cama. Y en algún momento entre entonces y ahora, Nora se había cruzado y se había acostado con él. Sin embargo, aunque había dormido bien hasta que se despertó hace unos minutos, su cuerpo había pasado la noche reaccionando tanto a la humedad del aire provocada por las espesas nubes grises que atrapaban todo el calor como al cuerpo cubierto con un mono de Nora presionado contra el suyo. Y por eso quedó cubierto de un sudor pegajoso y húmedo. Se sintió repugnante. Realmente necesitaba una ducha. También necesitaba liberarse de Nora sin despertarla a ella ni a Pirra. Fue difícil, pero lenta y metódicamente logró zafarse de Nora y bajarse de la cama, aunque tardó unos buenos 20 minutos en hacerlo. Contuvo la respiración. Nora se retorció y murmuró algo que él no pudo oír, pero no se despertó. Suspirando, Jaune recogió su kit de baño y una toalla y fue a darse una ducha que tanto necesitaba. Ahora que no estaba concentrado en Nora, notó lo mal que olía. Al entrar a la ducha, dejó el neceser y la toalla junto al lavabo y se metió en la ducha. No se molestó en quitarse la camisa y los boxers. Estaban pegados a él como si estuvieran pegados y todavía tenía demasiado sueño para luchar contra ellos. Primero dejaría que el agua los aflojara. Al abrir la ducha, el agua caliente cayó en cascada por su cuerpo, provocando un agradable suspiro en sus labios y alivio en los músculos rígidos. Su ropa empapada de sudor pronto estuvo suelta, pero no se molestó en quitársela. Estaba disfrutando de la ducha. Tanto es así, que casi no notó el sonido de la puerta del baño abriéndose y cerrándose. Hubiera sido mejor si no se hubiera dado cuenta, porque así no se habría dado vuelta para mirar la puerta de la ducha en el momento exacto en que se abrió. Y sido recibido con la vista de Jaune y uno no otra vez. El caballero rubio intentó retroceder, pero solo encontró los fríos azulejos de la pared de la ducha mientras Nora se metía en la ducha con él, cerrando la puerta detrás de ella, con una sonrisa somnolienta en su rostro. Esta vez, tal vez después de haber usado el sueño nocturno para mejorar sus cortafuegos, el cerebro de Jaune no colapsó, aunque todavía tuvo un buen intento. Nora. Chilló, su voz salió en un tono mucho más alto que lo hacía sonar femenino. ¿Qué estás haciendo? Nora siguió sonriendo. ¿Qué opinas? Dijo, acercándose a Jaune y apretándolo con otro abrazo de oso, aunque más suave debido a que todavía estaba medio dormida. Vamos a ducharnos juntos como debería hacerlo una buena pareja. Jaune tragó saliva, con los brazos por encima de la cabeza, para evitar que Nora los atrapara a los costados. Una parte de él deseaba que su cerebro volviera a colapsar, para no darse cuenta del cuerpo de Nora presionado contra el suyo. Aférrate, aunque todo en su mente le gritaba que no confirmara su estado de ropa, o la falta de ella, Jaune miró hacia abajo. Sobre la curva de su hombro, bajando por su suave e inmaculada espalda, para asentarse en la curva de su trasero desnudo. Puede que Jaune no haya sido muy bueno con las mujeres, pero al final del día, todavía era un hombre. Descubrió que no podía dejar de mirar cómo los remaches del agua de la ducha corrían suavemente por sus nalgas. Finalmente, una palabra se registró en su mente. Pecas. Lindas pecas. Tenía lindas pecas en el trasero. De alguna manera eso parecía perfecto para Nora. Estaba tan hipnotizado por el botín que tenía ante él que no se dio cuenta de que algunos de los remaches de agua estaban rojos debido a la sangre que goteaba de sus fosas nasales en su primera hemorragia nasal inducida por la belleza. Nora estaba empezando a preocuparse por el hecho de que su novio estuviera tan callado. ¿Jaune? Jaune no respondió. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Luego giró la cabeza para ver qué estaba mirando él. Y ella comenzó a reír mientras un ligero sonrojo se formaba en sus mejillas. Las mejillas de su rostro.
Poniéndose de puntillas, le susurró al oído a su novio. ¿Te gustan mis parachoques traseros, Jaunei? Años más tarde, Jaune todavía sería incapaz de creer que su respuesta a su pregunta fuera un gemido de placer bajo y satisfecho. Nora volvió a reírse. Y fue entonces cuando Pirra, despierta, abrió la puerta de la ducha para confirmar lo que sospechaba. Su chillido de rabia aseguró que nadie en los dormitorios de estudiantes volviera a dormir. Y es por eso, damas y caballeros, que este fanfic tiene calificación T/M.